Rechazada y humillada por los suyos, Mariana creyó que la tormenta sería su final. En brazos de un apache temido, temblando de miedo, susurró inocente: «¿Va a doler? ¿Va a ser despacito?». Nadie imaginó que esas palabras marcarían el inicio de un amor eterno que cambiaría sus destinos para siempre. Era el año de 1852, en las tierras ardientes de Zacatecas, donde el polvo dorado del campo se mezclaba con los murmullos de las haciendas y el eco de las campanas marcaba el destino de las familias. En medio de aquella sociedad rígida y orgullosa, vivía Mariana Villaseñor, una joven de apenas 18 años que, a pesar de su pureza, era considerada una mancha dentro de su propia casa. No era por falta de virtud ni por carencia de bondad. Su delito era distinto. No encajaba en los moldes crueles que la sociedad había construido. Mientras sus hermanas aprendían a sonreír con gracia calculada y a caminar con vestidos pesados como si fueran reinas, Mariana tenía una mirada distinta, una luz que se rebelaba contra la hipocresía de los salones. Sus ojos soñaban con horizontes más allá de los muros de la hacienda, y esa libertad que brillaba en su interior era vista como una amenaza. En los pasillos fríos de piedra, su madre, Isidora Villaseñor, repetía con voz dura: «Una muchacha debe ser obediente, dócil y callada. Y tú, Mariana, nunca aprenderás». Las criadas cuchicheaban cuando ella pasaba, como si su inocencia fuese motivo de burla. Decían que era distinta, que no era lo suficientemente hermosa según los estándares crueles de la época, que no tenía la gracia calculada para conquistar a un buen marido. Y sin embargo, los hombres del pueblo se quedaban en silencio cuando ella cruzaba, no por su belleza convencional, sino por la dignidad serena que emanaba incluso en medio del desprecio. En los salones de la hacienda se respiraba perfume de gardenias, cera de velas y vino caro. Pero para Mariana todo aquello era una prisión. La música de los violines, que alegraba a las familias acaudaladas, a ella le sonaba como un juicio constante. Sabía que la miraban como la oveja distinta, la que no cumplía con el destino trazado: casarse con un hombre de apellido resonante y vivir en la sombra de otro. Su prometido, Emilio Robledo, un joven arrogante que se enorgullecía de sus botas lustradas más que de su palabra, apenas le dirigía frases llenas de desprecio disfrazado de cortesía. Para él, Mariana era un trofeo a mostrar, no un alma a comprender, y en silencio, ella lo sabía y lo temía. En aquel mundo de apariencias, donde los hombres brindaban con promesas huecas y las mujeres fingían sonrisas, Mariana se refugiaba en los rincones de la hacienda. Le gustaba caminar sola por los jardines húmedos al amanecer, cuando el rocío todavía perlaba las rosas, y cerrar los ojos para escuchar el canto de los pájaros libres. Soñaba con una vida distinta, aunque no sabía aún qué forma tendría. Pero la libertad en aquella época era el privilegio de los hombres. A una mujer como ella le correspondía callar, obedecer y aceptar. Y sin embargo, dentro de su pecho palpitaba un corazón que no conocía cadenas, aunque todavía no hubiese tenido el valor de romperlas. Esa mañana, mientras el sol se filtraba tímido entre las nubes, Mariana escuchó a dos hombres hablar a escondidas cerca de la caballeriza. Hablaban con miedo en la voz, como si mencionaran un fantasma. Pronunciaban un nombre que en los pueblos causaba silencio: Tallén Huizar, líder apache, temido en las sierras, un hombre marcado por la guerra y por la sangre. Un ser que, decían, podía robar el alma con una sola mirada. Ella no entendía por qué ese nombre resonaba en su interior como un presagio. No lo conocía, jamás lo había visto, y sin embargo, algo en su pecho se estremeció, como si su destino hubiera comenzado a moverse en ese mismo instante. La joven no podía imaginar que, muy pronto, ese hombre al que llamaban salvaje sería quien le enseñaría lo que significaba ser verdaderamente libre, y también lo que significaba amar. Antes de continuar con este amor de época, te pido con el corazón que te suscribas y dejes tu me gusta. Aquí somos una familia que ama los romances que tocan el alma, y si quieres que sigamos compartiendo más,
depende de tu apoyo. Escríbenos en los comentarios la palabra eterno y hagamos que este sentimiento viva para siempre. En las sierras agrestes, donde la tierra rojiza se abre como una herida bajo el sol ardiente, vivía aquel a quien los hombres de las haciendas nombraban con miedo, Tayen Huizar. Su nombre se murmuraba en las cantinas y se escupía en los rezos de las familias acaudaladas, como si pronunciarlo en voz alta pudiera atraer su sombra. Era el jefe apache, un hombre de 32 años cuya figura imponía tanto respeto como temor. Su cuerpo, marcado por cicatrices que hablaban de guerras pasadas, era un mapa de dolor y resistencia. Sus manos, endurecidas por el arco y el caballo, conocían también la ternura de la tierra, pues él mismo cultivaba y cazaba para su gente. Su rostro de mandíbula cuadrada y mirada penetrante era una mezcla de dureza y soledad, pero más temido que su fuerza era su silencio. Un silencio que lo envolvía como un velo oscuro, nacido no de la cobardía, sino del peso de una vida marcada por la pérdida. Los ancianos de la tribu contaban que Tayen había amado una vez y que la guerra le había arrebatado no solo a la mujer que esperaba su regreso, sino también la inocencia de creer que el corazón podía sanar. Desde entonces, había prometido a los espíritus de sus ancestros que nunca volvería a dejar que el amor lo debilitara. Su tribu lo seguía no por miedo, sino por respeto. Sabían que bajo su liderazgo habían resistido las embestidas de los soldados y la crueldad de los hacendados, que buscaban arrancarles las tierras. En su mirada había firmeza, pero también un rastro de cansancio, el cansancio de quien carga más batallas en el alma que en la piel. Esa mañana, mientras los primeros rayos iluminaban la sierra, Tayen montaba su caballo negro, un animal indomable que solo él podía dominar. El aire traía consigo el olor a pino y a tierra húmeda, pero también el rumor inquieto de que los criollos estaban preparando nuevas expediciones contra su pueblo, y él, como siempre, se adelantaba a los caminos, observando, cuidando, protegiendo. Fue entonces cuando a la distancia divisó algo que no esperaba, una figura femenina que caminaba por los campos cercanos a la hacienda Villaseñor. Su silueta era frágil bajo el peso de un vestido claro, y aunque estaba lejos, la forma en que la luz acariciaba su cabello negro llamó su atención como un presagio. Tayen no lo comprendió al principio, pero en su interior, donde el silencio había reinado por años, una chispa se encendió. La siguió con la mirada hasta que la distancia la borró. No dijo palabra alguna a sus hombres, pero en su pecho quedó un eco extraño, una inquietud que no podía nombrar. Mientras tanto, en el pueblo, los hombres hablaban de él con desprecio y las mujeres con temor. Decían que era un demonio de la sierra, que arrancaba doncellas y destruía haciendas. Sin embargo, ninguna de esas voces conocía la verdad. Tayen nunca había puesto un pie en sus casas, nunca había tocado a una mujer sin su voluntad. Lo que temían no era su crueldad, sino la fuerza de un hombre libre en un mundo construido sobre cadenas. Y aunque él no lo sabía, el destino ya había tejido un hilo invisible entre él y aquella joven que, en silencio, también buscaba escapar de las prisiones que la rodeaban. El apache temido y la muchacha despreciada aún no lo sabían, pero sus almas ya se habían reconocido, incluso antes de cruzar una palabra. La tarde caía sobre las tierras de Zacatecas con un cielo cargado de sombras. Nubes densas se amontonaban como presagio de desgracia, y el aire pesado y húmedo parecía anunciar que algo estaba a punto de romperse. Mariana Villaseñor había discutido con su madre, había escuchado los cuchicheos de las criadas y había soportado, una vez más, las palabras venenosas de su prometido Emilio Robledo, que la llamaba indigna, como si ser distinta fuera un pecado. Incapaz de contener el nudo en la garganta, huyó de la hacienda buscando en los campos la soledad que siempre le daba un respiro. Pero la naturaleza no tuvo compasión. Un trueno desgarró el cielo y la lluvia comenzó a caer con furia, empapando sus ropas hasta pegarlas a su piel. El viento azotaba sus cabellos negros y cada paso que daba se hundía en el barro, como si la tierra misma quisiera retenerla. Mariana corría sin rumbo.
ciega por las lágrimas y el agua, hasta que el suelo cedió bajo sus pies y fue arrastrada por la corriente de un río crecido. El agua helada golpeaba su cuerpo frágil. Luchaba por respirar. Sus manos buscaban algo a lo que aferrarse, pero solo encontraba vacío. El rugido del río se mezclaba con los latidos desbocados de su corazón. Y en medio de esa desesperación, cuando creyó que la muerte sería su única compañía, una figura imponente apareció entre el estruendo de la tormenta. Era Tayen Huizar. El apache, aquel hombre temido por todos, descendió hacia la orilla con la fuerza de un relámpago. Su caballo relinchaba detrás, inquieto por el trueno, pero él no dudó. Se lanzó al agua y con un movimiento firme la sujetó por la cintura, arrancándola de las garras del río, como quien salva no solo un cuerpo, sino un destino entero. Mariana, temblando, se aferró a su pecho. Sus ojos grandes, llenos de terror, se encontraron con los de él, oscuros y profundos como la noche. El silencio entre los dos parecía más fuerte que la tormenta misma. «Va a doler, va a ser despacito», susurró ella con inocencia confundida, creyendo que aquellas serían sus últimas palabras antes de morir. Tayen la miró con seriedad. No comprendió del todo, pero en esa frase percibió un miedo más grande que el agua. El miedo de una vida entera marcada por humillaciones y prisiones invisibles. Y con voz grave, en un castellano difícil pero sincero, respondió: «No dolerá, yo cuido». La cargó en brazos y la llevó hasta una cueva cercana, un refugio donde los apaches solían encender fuego en tiempos de tormenta. El olor a tierra húmeda y a leña quemada llenaba el espacio, mientras el agua resbalaba por las paredes de piedra. Tayen encendió una hoguera y su luz temblorosa iluminó el rostro pálido de Mariana. Él no la tocó más de lo necesario. Le entregó un manto de piel para cubrir sus hombros y se sentó a su lado en silencio, como un guardián que vela lo sagrado. Ella, aún con lágrimas en los ojos, observaba la firmeza de aquel hombre, su fuerza contenida, y sentía que la seguridad que nunca encontró en su propia casa estaba ahora en las manos de un desconocido al que el mundo llamaba salvaje. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la cueva el tiempo se detuvo. Mariana, con el corazón latiendo a destiempo, se dejó vencer por el cansancio y cerró los ojos. Y Tayen, sin apartar la mirada, se quedó despierto toda la noche, como si supiera que la vida le había entregado algo demasiado frágil y demasiado valioso para arriesgarlo al descuido. Ninguno de los dos lo entendía todavía, pero esa noche, bajo la tormenta, había sellado el inicio de un vínculo imposible de romper. El amanecer trajo consigo un silencio extraño en la hacienda Villaseñor. Los campos todavía estaban húmedos por la tormenta de la noche, y el aire olía a barro y a hierba recién mojada. Mariana regresó con el vestido arrugado, el cabello enredado y la mirada perdida. No había una sola mancha en su honor, pero en los ojos de los demás ya llevaba una marca imborrable. Las primeras en verla fueron las criadas. Dejaron caer los cántaros de agua y se llevaron las manos a la boca como si hubieran visto un fantasma. No preguntaron nada, no buscaron la verdad. Solo corrieron a los pasillos oscuros para esparcir rumores como veneno. La señorita estuvo toda la noche fuera, con él, susurraban. Dicen que el apache la tomó en sus brazos, que la escondió en su cueva. Dios nos guarde, una Villaseñor manchada por un salvaje. En cuestión de horas, los murmullos se convirtieron en certezas, y las certezas en cuchillos. Cuando Mariana cruzó el zaguán principal, las miradas de los sirvientes la atravesaron como lanzas. Los hombres bajaban la cabeza con burla contenida, y las mujeres, con sus labios apretados, la juzgaban en silencio. Su madre, Isidora Villaseñor, no tardó en aparecer. Con el rostro enrojecido de furia, la arrastró hasta el salón principal. Allí, frente a los retratos solemnes de los antepasados, la acusó con voz dura, cargada de desprecio. Eres una deshonra, Mariana. Una vergüenza para esta familia. Mientras nosotras velábamos por tu seguridad, tú te entregabas a un hombre que ni siquiera es de nuestra raza.
Mariana intentó hablar, pero su voz temblaba. Nadie quiso escucharla. Sus palabras eran ahogadas por el eco de las acusaciones, por las lágrimas de una madre más preocupada por el apellido que por el corazón de su hija. El rumor corrió veloz por el pueblo. Los vecinos señalaban con el dedo y los hombres en la plaza escupían su nombre como si fuera pecado. Emilio Robledo, su prometido, fue el más cruel. En la taberna, entre copas de mezcal, rió con desprecio. La doncella pura resultó no ser más que la hembra de un apache, y yo iba a casarme con ella. Sus palabras resonaron como sentencia. Lo que para Mariana había sido una noche de miedo, salvación y silencio, para los demás era una historia indecente, adornada con malicia. Nadie preguntó qué ocurrió realmente. Nadie quiso saber la verdad. En un mundo gobernado por las apariencias, la versión más cruel era siempre la que se elegía como cierta. Mariana pasó la tarde en su habitación mirando por la ventana los campos verdes que se extendían hasta perderse en el horizonte. El corazón le dolía, no por el rumor en sí, sino por la injusticia. Ella sabía que no había perdido nada, que su dignidad seguía intacta. Y sin embargo, el peso del rechazo caía sobre sus hombros como una losa. Esa noche, cuando el silencio cubrió la hacienda, se prometió a sí misma no quebrarse. Las lágrimas cayeron, sí, pero no le arrancaron la fuerza. En su interior, con apenas 18 años, Mariana entendió que a veces la mayor valentía no es gritar la verdad, sino mantenerse erguida mientras el mundo te señala. Y aunque aún no lo sabía, ese dolor sería la semilla de la mujer que más tarde desafiaría a todos para elegir su propio destino. En lo alto de la sierra, donde el viento sopla como un canto ancestral y los pinos guardan secretos que nunca llegan al valle, Tayen Huizar cabalgaba en silencio. La tormenta había pasado, pero en su interior rugía otra más fuerte, la de un recuerdo imposible de borrar. Sentía aún el temblor del cuerpo de Mariana entre sus brazos, el calor frágil de su piel húmeda contra su pecho y aquella pregunta inocente que había quedado grabada en su mente como un eco eterno. ¿Va a doler? ¿Va a ser despacito? Los hombres de su tribu lo saludaban con respeto al verlo regresar. Nadie osaba interrogarlo, pero todos notaron en su mirada un brillo extraño, distinto del de los días de guerra. Él desmontó de su caballo sin pronunciar palabra y caminó hasta el círculo de los ancianos, donde las fogatas iluminaban rostros curtidos por el sol y la edad. Allí, el sabio más viejo, Nacomé, lo observó con la calma de quien sabe leer las almas. «Tus ojos cargan un peso nuevo, Tayen», dijo con voz lenta como un río que nunca se agota. «Has visto algo que puede cambiar tu destino». Tayen bajó la cabeza, no por vergüenza, sino por la lucha que lo desgarraba por dentro. En su mundo, amar a una mujer criolla era sinónimo de traición. Significaba entregar a los enemigos un pedazo de su corazón. Significaba debilidad. Y sin embargo, él, que había soportado la pérdida de su primera mujer sin derramar una lágrima, ahora se sentía herido por algo que no podía nombrar: el deseo de volver a verla. Esa noche, junto a la hoguera, los guerreros hablaban de estrategias, de los rumores de que los hacendados planeaban nuevas incursiones. Tayen los escuchaba, pero su mente estaba lejos, en el recuerdo de unos ojos oscuros que lo miraron con miedo y confianza al mismo tiempo. Recordaba el temblor de sus labios, la forma en que buscó refugio en su manto, y se preguntaba por qué aquella muchacha lo había conmovido más que todas las batallas que había librado. Los ancianos lo miraban en silencio. Sabían que algo en él había cambiado, y aunque ninguno se atrevía a decirlo, todos temían que el corazón del jefe pudiera poner en riesgo la fortaleza de la tribu. Al amanecer, Tayen salió solo a cabalgar por las montañas. El aire estaba impregnado del olor a tierra mojada, y el canto de los pájaros le recordaba que la vida renacía tras la tormenta. Pero en su interior, lo que renacía no era calma, sino un deseo ardiente de entender por qué aquella joven criolla había irrumpido en su alma. Intentó convencerse de que debía olvidarla. Se repitió una y otra vez que su deber era con su pueblo,
con la memoria de su mujer muerta, con las cicatrices que lo habían hecho fuerte. Y sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, lo único que veía era a Mariana Villaseñor, vulnerable, digna, distinta de todas las demás. Ese día, el guerrero más temido de las sierras comprendió que no había batalla más peligrosa que la que acababa de comenzar, la lucha entre su juramento de acero y el llamado silencioso de un amor imposible. La plaza del pueblo estaba llena aquel domingo, rebosante de murmullos y miradas curiosas. El mercado ofrecía su bullicio de colores, frutas frescas, mantas bordadas, caballos inquietos y voces que se entremezclaban como un río de rumores. En medio de todo ese escenario, Mariana Villaseñor caminaba con la frente erguida, aunque por dentro su corazón latía con el peso de la tormenta reciente. Sabía que cada paso era observado, que cada movimiento suyo era interpretado bajo el lente cruel del escándalo. Y entre la multitud apareció Emilio Robledo, su prometido, el hombre que desde niña le habían impuesto como destino. Vestía con soberbia, botas altas, chaleco de terciopelo y un sombrero ladeado con arrogancia. Pero más que su ropa, lo que lo hacía destacar era su sonrisa de desprecio, esa que usaba para humillar a los demás y reafirmar su poder. Los murmullos se apagaron cuando él se acercó a Mariana. El silencio fue tan profundo que hasta los vendedores detuvieron sus voces. Emilio la miró de arriba abajo con un gesto que no ocultaba su repugnancia y alzó la voz para que todos escucharan. Así que aquí está la prometida que mi familia me ofreció como joya, la misma que ahora todos comentan que pasó la noche en brazos de un apache. Un murmullo recorrió la plaza como una llama encendida. Mariana sintió que el calor le subía al rostro, pero no bajó la mirada. Emilio, disfrutando de la atención, continuó con crueldad. Yo no soy hombre de compartir lo mío con salvajes. A partir de hoy, esta unión queda rota. Prefiero quedarme solo antes que atarme a una mujer manchada por la vergüenza. Algunas mujeres en la multitud exhalaron un suspiro de escándalo y los hombres rieron por lo bajo, como si la humillación de una joven fuera espectáculo suficiente para alegrarles el día. Mariana apretó los puños. Las palabras de Emilio la herían, no porque hubiera perdido un prometido al que jamás había amado, sino porque él la estaba arrancando de su dignidad frente a todo el pueblo. Con el corazón desgarrado, recordó las palabras de su madre, el peso del apellido Villaseñor y las cadenas invisibles de la sociedad. En ese instante, sintió que todo el mundo se volvía contra ella, que no había un rincón donde pudiera respirar sin ser juzgada. Y sin embargo, algo dentro de su alma se mantuvo firme. Porque aunque Emilio la escupía con palabras, ella sabía una verdad que ninguno allí podía arrebatarle. No había perdido nada aquella noche en la tormenta. Al contrario, había sido salvada, protegida, y por primera vez había sentido lo que significaba estar en manos de alguien que no buscaba poseerla, sino cuidarla. Con la voz temblorosa, pero cargada de valentía, Mariana respondió: si el honor de un hombre depende de ensuciar a una mujer para engrandecerse, no es honor lo que lleva en el pecho, sino cobardía. Un silencio aún más profundo cayó sobre la plaza. Emilio palideció, incapaz de replicar sin quedar en ridículo. La multitud que esperaba verla derrumbarse se sorprendió al encontrarla erguida, con la mirada limpia y la dignidad intacta. Mariana se marchó lentamente, sin volver la vista atrás. Cada paso suyo era una afrenta al desprecio. Cada mirada de los demás era un recordatorio del precio que tendría que pagar por ser distinta. Y aunque el dolor la atravesaba como un puñal, en su interior comenzaba a nacer una fuerza desconocida, la certeza de que no necesitaba el apellido de Emilio Robledo para tener valor, porque su valor ya habitaba en ella misma. Ese día, la sociedad creyó que había sido humillada. Pero en realidad, sin darse cuenta, Mariana acababa de dar su primer paso hacia la libertad. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores y miradas envenenadas. Mariana Villaseñor ya no era la doncella que se paseaba inocente por la hacienda, ahora era la mujer marcada por el escándalo.
En los pasillos las criadas bajaban la voz cuando ella aparecía, y en el pueblo los hombres murmuraban con sorna a su paso. Pero lejos de quebrarla, ese rechazo la llevó cada vez más hacia los campos, hacia ese horizonte donde las montañas parecían llamarla. Fue en uno de esos paseos, al atardecer, cuando lo volvió a ver. Tayen Huizar, el apache temido, emergió entre los pinos con la serenidad de quien pertenece a la tierra misma. No dijo palabra, solo se quedó quieto a una distancia prudente, observándola. Mariana sintió que el aire se detenía en su pecho. Recordó la fuerza de sus brazos aquella noche, el calor de su manto. Y por un instante, el miedo cedió paso a otra emoción que no se atrevía a nombrar. Él tampoco se movió. Sus ojos, oscuros y profundos, la miraban con algo más que curiosidad. Había en ellos una mezcla de respeto y de una ternura contenida que lo sorprendía a sí mismo. Acostumbrado a que los criollos lo miraran con odio, aquella joven lo contemplaba con una extraña mezcla de temor y confianza. Los encuentros se repitieron en silencio. Mariana caminaba por los prados fingiendo recoger flores silvestres y a lo lejos aparecía él, montado en su caballo negro o de pie junto a los árboles, como un guardián invisible. Nunca se acercaba demasiado, nunca la forzaba a nada. Pero sus miradas, cada día más largas, iban tejiendo un puente secreto entre sus almas. El corazón de Mariana latía desbocado cada vez que sus ojos se cruzaban. En esos segundos el mundo entero desaparecía. No existían los rumores, ni el desprecio de Emilio, ni la dureza de su madre. Solo quedaba la certeza de que aquel hombre, al que todos llamaban salvaje, la miraba como nadie antes lo había hecho. No con juicio, no con burla, sino con una dignidad silenciosa que le devolvía el valor de ser quien era. Tayen, por su parte, comenzaba a comprender que la promesa de acero que había hecho a los ancestros se estaba resquebrajando. Decía a sí mismo que debía mantener la distancia, que ella pertenecía a otro mundo, un mundo que lo despreciaba, pero cada vez que veía el brillo de sus ojos, cada vez que notaba la fragilidad de su figura y la valentía de su andar erguido, sentía que su corazón, endurecido por la guerra, volvía a latir como en la juventud. Un día, mientras el viento agitaba los trigales, Mariana se detuvo y alzó la mirada hacia donde él la observaba. Sus labios se entreabrieron, como si fueran a pronunciar un nombre que nunca antes había osado decir. Y aunque no hubo palabras, el gesto fue suficiente para que Tayen comprendiera que ella no lo temía, que, en medio de un mundo que los condenaba, había encontrado en él algo parecido a un refugio. Ese silencio compartido, esas miradas que ardían más que 1000 palabras, se convirtieron en un pacto invisible, un pacto que ninguno confesaba, pero que ya había empezado a transformar sus destinos. Mariana regresaba a la hacienda cada tarde con el corazón en llamas, llevando en su interior un secreto que no podía contar a nadie. Y Tayen, desde la cima de la montaña, la seguía con la mirada hasta que desaparecía en el horizonte, sabiendo que aquella joven criolla se había convertido en la grieta por donde la vida se atrevía a entrar de nuevo en su alma. Ese amor aún no se había pronunciado, pero ya estaba escrito en el lenguaje más profundo, el de las miradas que arden en silencio. El silencio de los encuentros secretos no tardó en quebrarse. En el pueblo, las lenguas nunca descansaban, y lo que era apenas un rumor comenzó a convertirse en condena. Decían que Mariana Villaseñor se había vuelto loca, que buscaba la mirada de un apache como si se tratara de un milagro en vez de una maldición. Las vecinas repetían con sorna: ninguna mujer decente se detiene a mirar a un salvaje, salvo que su corazón ya esté manchado. Las palabras llegaron pronto a oídos de don Rogelio Mendívil, el terrateniente más poderoso de la región, hombre de cabellos blancos y alma endurecida por el oro y la soberbia. Él era la voz de la autoridad entre los hacendados, y en su rostro se dibujaba el desprecio más profundo hacia los apaches, a quienes consideraba bestias que debían ser exterminadas. Una tarde, en su despacho de paredes cargadas de retratos solemnes y olor a tabaco, reunió a los hombres más influyentes. Golpeó la mesa con la mano y declaró con voz firme:
No podemos permitir que los apaches se acerquen a nuestras hijas, a nuestras tierras, ni a nuestro honor. Se acabó la paciencia. Organizaremos una cacería, y el primero en caer será ese tal Tayen Huizar, que se ha atrevido a rondar tan cerca de la hacienda Villaseñor. Los hombres asintieron, encendidos por el veneno del odio, por la necesidad de reafirmar su poder sobre un enemigo al que ni siquiera comprendían. No se trataba de justicia, sino de orgullo. Y en medio de esas decisiones crueles, el nombre de Mariana se repetía como chispa. Ella había dado motivo para la ira. Ella era la prueba viviente de que la sangre de los criollos podía contaminarse. Esa noche, Mariana escuchó por casualidad lo que planeaban. Caminaba por el pasillo cuando oyó a su madre hablando con furia contenida. Don Rogelio tiene razón. Ese apache debe desaparecer. Es el único modo de salvar el honor de nuestra familia. Las palabras le helaron el alma. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Sabía que Tayen no merecía tal destino, que él había sido su salvador, el único que le había ofrecido protección cuando todos la condenaban. Y aunque el miedo la recorría de pies a cabeza, algo más fuerte se levantó dentro de ella, la certeza de que debía advertirlo, aunque con ello arriesgara lo poco que le quedaba de reputación. Al amanecer, cuando los hombres de don Rogelio afilaban cuchillos y revisaban armas, Mariana salió sigilosamente por la puerta trasera de la hacienda. El campo estaba cubierto de neblina y cada paso que daba la acercaba al peligro, pero también la acercaba a él. En lo alto de la sierra, Tayen sintió la presencia de alguien antes de verla. Mariana apareció jadeante, con el cabello suelto y la mirada encendida por la urgencia. Sus labios apenas pudieron pronunciar las palabras entrecortadas. «Van por ti, los terratenientes. Quieren matarte». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier trueno. Tayen no mostró miedo, solo apretó los labios y la observó con intensidad. Lo que más lo sorprendía no era la amenaza de sus enemigos, sino el hecho de que aquella joven criolla hubiera desafiado a su familia y a su mundo entero para advertirlo. En ese instante, comprendieron que ya no había vuelta atrás. La chispa de sus miradas se había convertido en llama, y esa llama encendería el fuego de la intolerancia que los rodeaba. Lo que ninguno sabía todavía era que ese fuego, lejos de consumirlos, terminaría forjando un vínculo imposible de romper. La furia de los hombres de don Rogelio Mendívil no tardó en encenderse. El odio, disfrazado de justicia, los hizo cabalgar hasta altas horas de la noche, buscando no solo cazar a los apaches, sino también arrancar de raíz cualquier vínculo que uniera a una criolla con aquel hombre de la sierra. Mariana Villaseñor, inocente de todo salvo de haber mostrado gratitud y dignidad, se convirtió en su blanco. El ataque llegó al caer la tarde. Mariana caminaba por los jardines de la hacienda, cuando 3 hombres enviados por don Rogelio y alentados por Emilio Robledo la interceptaron. Sus rostros estaban cubiertos con pañuelos y sus voces cargadas de desprecio. «Una mujer que juega con salvajes merece su castigo», dijo uno, mientras la sujetaban con violencia. Mariana gritó, pero sus palabras se ahogaron en la inmensidad de los campos. Nadie acudió a su auxilio, ni criados, ni familia, ni prometido. Aquella escena era el reflejo cruel de lo sola que estaba en un mundo que se decía honorable. La subieron a un caballo y la llevaron hacia un viejo granero abandonado en los límites del pueblo. Allí, bajo la penumbra, la dejaron atada, asegurando que pronto la entregarían a Emilio como trofeo de su deshonra. Mariana, con lágrimas en los ojos, sintió por primera vez que la desesperanza la rodeaba como cadenas. ¿Sería ese su destino? ¿Convertirse en burla, en ejemplo de lo que ocurre cuando una mujer se atreve a desafiar las reglas? Pero mientras ella se consumía en el miedo, en las montañas, alguien ya había escuchado su clamor sin necesidad de palabras. Tayen Huizar, montado en su caballo negro, descendía como un relámpago. El viento golpeaba su rostro, sus trenzas negras se agitaban como estandartes de guerra, y en su mirada ardía una determinación que no conocía límites. El sonido de los cascos anunció su llegada antes de que los hombres pudieran reaccionar. La puerta del granero cedió con un estruendo,
y allí apareció él, imponente, con la fuerza de quien no pelea solo con armas, sino con el fuego de un corazón encendido. Los hombres intentaron detenerlo, pero la rapidez de Tallien era inhumana. Nadie podía seguir la velocidad de un apache y su caballo. En cuestión de segundos, uno cayó al suelo, otro huyó despavorido, y el tercero, temblando, no tuvo más remedio que dejarla libre. Mariana, aún atada, sintió cómo sus lágrimas se transformaban en alivio cuando sus ojos se cruzaron con los de él. Tallien la desató con movimientos firmes, la tomó en brazos y la subió a su caballo sin pronunciar palabra. Y antes de que los enemigos pudieran recuperar fuerzas, ya estaban lejos, cabalgando a través de la oscuridad como dos fugitivos unidos por un mismo destino. El viento frío azotaba el rostro de Mariana, pero en el calor del pecho de Tallien encontró el refugio que nadie más le había ofrecido. Cerró los ojos y se aferró a él, no por miedo, sino por una certeza nueva. Aquel hombre era su salvador, su protector, y en sus brazos la humillación se transformaba en dignidad. Esa noche, cuando el caballo se detuvo en lo profundo de la sierra, Mariana miró a Tallien bajo la luz temblorosa de la luna. Sus labios no se atrevieron a pronunciarlo, pero su corazón lo gritaba en silencio. Estaba perdida para el mundo que la rechazaba, pero encontrada en el alma de aquel a quien todos llamaban salvaje. Y en ese instante, sin necesidad de caricias ni de promesas, quedó claro que su vida jamás volvería a ser la misma. La sierra se abrió ante ellos como un santuario oculto. Tras horas de cabalgata, Tallien condujo a Mariana a su aldea, un círculo de chozas de madera y piedra, donde ardían fogatas que iluminaban los rostros de los suyos. El aire olía a leña, a maíz tostado y a tierra húmeda, y el sonido de tambores lejanos se mezclaba con el murmullo del río cercano. Para Mariana, aquello era un mundo desconocido, distinto a todo lo que había visto en la hacienda. No había lujos ni paredes altas, pero había algo más grande, algo que jamás había sentido: libertad. Los niños la miraban con curiosidad, las mujeres con recelo, y los ancianos con esa sabiduría que distingue lo que es destino de lo que es accidente. Algunos susurraban que era un error, otros que era un augurio. Pero Tallien no necesitaba la aprobación de nadie. Había salvado a la joven porque su alma se lo había exigido, y ahora, al verla bajo la luz del fuego, comprendía que protegerla ya no era un deber, sino un impulso tan natural como respirar. Mariana temblaba no de miedo, sino de la magnitud de lo que vivía. En un rincón, una anciana le ofreció una manta de piel para cubrirse y un cuenco de agua fresca. Mariana aceptó con gratitud, inclinando la cabeza como señal de respeto. Sus ojos buscaban una y otra vez a Tallien, que permanecía en silencio, con los brazos cruzados observándola. Las horas pasaron, y cuando la noche cubrió por completo la aldea, él la llevó a un refugio sencillo, construido con ramas y pieles. Dentro, la hoguera pequeña iluminaba el espacio con un resplandor cálido. Mariana se sentó junto al fuego, y en el crujir de la leña encontró la calma que nunca hallaba en los salones de la hacienda. Fue entonces cuando Tallien, después de tanto silencio, habló. Su voz era grave, lenta, como si cada palabra naciera desde lo más profundo de su pecho. «No temas. Aquí nadie te hará daño». Ella lo miró, y por primera vez sus labios se curvaron en una sonrisa leve, tímida, que lo sorprendió más que cualquier palabra. En ese instante, Tallien comprendió que la joven criolla, tan distinta a las mujeres de su pueblo y tan ajena a su mundo, había logrado romper la muralla que él había levantado alrededor de su corazón desde hacía años. Mariana, por su parte, descubría en él algo que jamás había visto en Emilio Robledo ni en ningún otro hombre de su clase: una fuerza que no buscaba someterla, sino sostenerla. Había ternura en su mirada, una ternura contenida, profunda, que la hacía sentir valiosa por lo que era y no por lo que representaba. Esa noche no hubo caricias atrevidas ni palabras de amor, pero el silencio entre ellos estaba cargado de una tensión sagrada. Cada gesto, cada mirada junto a la hoguera era un lenguaje oculto que solo sus corazones entendían. Cuando los tambores de la aldea comenzaron a sonar,
Marcando el ritmo de la vida nocturna, Mariana cerró los ojos y se dejó arrullar por el eco de esa música ancestral, mientras Tallien permanecía a su lado, velando su descanso como si fuera lo más sagrado que el cielo le había confiado. Y allí, bajo la luz temblorosa del fuego, el amor comenzó a encenderse, no con promesas ni juramentos, sino con la llama silenciosa de dos almas que, sin saberlo, ya se pertenecían. El rumor de que Mariana Villaseñor estaba en la aldea Apache corrió como pólvora encendida. Los criollos no podían tolerar que una de las suyas viviera bajo el mismo techo que aquel a quien llamaban enemigo. El apellido Villaseñor estaba en boca de todos, y la presión creció hasta que su familia exigió su devolución, no por amor ni por cuidado, sino por orgullo mancillado. Una mañana, los hombres armados llegaron al pueblo con caballos, estandartes y voces altivas. Al frente, don Rogelio Mendívil, con la mirada de acero, e Isidora Villaseñor, madre de Mariana, vestida de negro como si asistiera a un funeral. La tensión podía sentirse en el aire. Hasta el viento parecía contener la respiración. La plaza del pueblo se convirtió en escenario de un juicio sin juez ni clemencia. La gente se reunió en círculo, ansiosa por presenciar la caída de aquella joven que se había atrevido a romper las reglas. Los gritos se mezclaban. «¡Devuélvanla! Ha traicionado su sangre. Que pague la vergüenza que trajo a nuestras casas». Mariana, de pie en medio de la multitud, con un vestido sencillo y el cabello suelto, temblaba, pero no de miedo. La temblorosa era la multitud, incapaz de comprender cómo una muchacha de apenas 18 años podía mantenerse erguida frente a tantas miradas de odio. Isidora avanzó hacia ella, con el rostro endurecido por la rabia. «Mariana, ¿qué has hecho con tu honor?», escupió con voz rota por la furia. «¿Qué dirán tus abuelos, tus hermanas, los santos que velan por esta casa? Has manchado la sangre que corre por tus venas». Mariana cerró los ojos un instante y respiró hondo. En ese silencio breve, recordó las noches de soledad en la hacienda, los susurros crueles, la burla pública de Emilio y la manera en que nadie había acudido en su ayuda cuando fue raptada. Nadie, salvo él. Abrió los ojos y, con la voz firme como nunca antes, dijo: «Si deshonra es encontrar refugio en los brazos de quien me salvó, entonces prefiero cargar con esa deshonra, porque ningún apellido, ninguna promesa rota y ningún hombre de salón me dio la dignidad que un solo gesto de Tallien me devolvió». El murmullo se convirtió en griterío. Los hombres se escupieron al suelo, las mujeres se santiguaron horrorizadas, y Emilio, presente entre la multitud, sonrió con crueldad, creyendo que esas palabras serían el último clavo en el ataúd de su reputación. Pero lo que nadie esperaba fue lo que ocurrió después. Tallien, que había permanecido al margen, dio un paso al frente. Su figura imponente, con el sol detrás marcando su sombra, impuso silencio. Miró a la multitud sin vacilar y declaró con voz grave, pausada, cargada de firmeza: «Ella no es prisionera, ella es libre, y si eligió quedarse a mi lado, es porque en mi mundo se respeta lo que en el suyo han olvidado: la verdad del corazón». Hubo un silencio que pesó más que 1000 gritos. Los criollos no sabían cómo responder a un hombre que no hablaba con violencia, sino con una dignidad que desarmaba sus prejuicios. Mariana, con lágrimas contenidas, levantó la barbilla y añadió: «Mi lugar no está en las cadenas de una familia que me rechaza, sino en el camino de quien me ve como soy». Ese día, frente a los ojos incrédulos de dos mundos, Mariana rompió para siempre con el destino que le habían impuesto. No fue un grito de rebeldía, sino una confesión serena, cargada de verdad. Y esa verdad, aunque doliera, resonó en lo más profundo de todos los que la escucharon. Lo que para la sociedad fue un escándalo, para ella fue el inicio de su verdadera vida. El sol caía lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo con un resplandor rojo que parecía sangre y fuego, como si los dioses quisieran dejar su sello en aquel momento. La tribu Apache se había reunido en un claro, alrededor de un gran círculo de piedra. No había altares de oro ni campanas de iglesia, pero había algo más eterno,
la voz del viento, el canto de los tambores y la mirada atenta de los ancestros. Mariana Villaseñor, con apenas 18 años, caminaba hacia el centro del círculo vestida con un manto sencillo de lino blanco, adornado apenas con flores silvestres recogidas por las mujeres de la tribu. Su cabello negro caía suelto sobre sus hombros y en sus ojos brillaba una mezcla de temor y esperanza. No llevaba joyas, no llevaba velo, no llevaba nada que no fuera su verdad, y sin embargo nunca había estado más hermosa. Al otro lado la esperaba Tayen Huizar, el jefe apache, con su porte imponente y su mirada encendida. Llevaba un tocado de plumas en señal de respeto a sus ancestros, y sobre el pecho desnudo descansaban cicatrices que hablaban de guerras pasadas. Pero esa tarde no era el guerrero quien se mostraba, sino el hombre que había encontrado, después de tanta soledad, una razón para creer de nuevo en la vida. Cuando Mariana dio el último paso hacia él, la tribu entera guardó silencio. Los ancianos encendieron una fogata en el centro y lanzaron al fuego hierbas aromáticas que llenaron el aire con el olor profundo de la salvia y el copal. El humo ascendió hacia el cielo rojo como un puente entre la tierra y lo divino. El sabio Nacomé tomó la palabra con voz grave. Hoy dos mundos se unen, no con cadenas, sino con la fuerza del espíritu. Ella viene de la sangre de quienes nos han despreciado. Él, de la sangre de quienes resistieron. Y sin embargo, los dos han elegido caminar juntos. Que los cielos sean testigos de este pacto. Mariana extendió sus manos temblorosas. Tayen las tomó con fuerza, y por primera vez, en público, sus miradas no se apartaron. El círculo de piedra se convirtió en testigo de un amor que desafiaba las leyes de ambos mundos. Con una rama encendida de la fogata, Nacomé trazó un círculo alrededor de sus pies. De ahora en adelante, sus pasos son uno solo, dijo. Mariana, con la voz quebrada pero firme, pronunció sus palabras. Yo elijo a este hombre, no porque me hayan obligado, no porque me hayan señalado, sino porque en sus brazos encontré el valor de ser quien soy. Sei Tayen, con su voz profunda, respondió. Yo elijo a esta mujer, no porque me pertenezca, sino porque su alma camina junto a la mía. El círculo estalló en cánticos y tambores. Las mujeres lanzaron flores silvestres al aire, los niños corrieron alrededor de la fogata, y los hombres alzaron lanzas como señal de respeto. El cielo se oscurecía, pero el resplandor rojo del atardecer iluminaba sus rostros como una bendición ardiente. En ese instante, Mariana ya no era la muchacha deshonrada de una hacienda. Era la esposa del líder apache, la mujer que había elegido amar con libertad, aunque el mundo entero la juzgara. Y Tayen, el guerrero temido, ya no era solo jefe de guerra. Era un hombre redimido por la ternura de una mirada que lo devolvía a la vida. Bajo aquel cielo rojo, juraron amarse. Y aunque sabían que el camino sería difícil, en ese momento comprendieron que el amor que nace en medio de la adversidad es el único capaz de desafiar a la eternidad. Pasaron los años y las tierras de Zacatecas vieron crecer un hogar que nadie había creído posible. En la aldea apache, entre montañas y ríos que cantaban como eternos guardianes, Mariana Villaseñor caminaba con la frente erguida, ya no como la muchacha temerosa y señalada, sino como mujer completa, esposa y madre. De sus brazos pendían dos niños mestizos, hijos del amor y no de la imposición. El mayor, de cabello oscuro y mirada profunda, llevaba el porte de su padre. La menor, de ojos brillantes y sonrisa serena, tenía la dulzura de su madre. Sus risas llenaban la aldea, y en ella se escuchaba la victoria silenciosa sobre todos los prejuicios que alguna vez intentaron aplastarlos. Tayen Huizar, el guerrero temido, ya no era solo jefe de batalla. Con los años, su figura se había convertido en símbolo de sabiduría. Sus cicatrices ya no hablaban de guerras, sino de la paz conquistada a través del sacrificio. Y sin embargo, lo más grande que había logrado no estaba en las lanzas ni en las victorias, sino en los ojos de Mariana, que lo miraban cada día con la misma gratitud encendida de aquella noche de tormenta. El pueblo que antes la había rechazado
no pudo ignorar por siempre la fuerza de su ejemplo. Los que la llamaron deshonrada se sorprendieron al verla caminar con dignidad, rodeada de hijos sanos, de un marido firme y de una serenidad que no se compra ni se finge. La mujer que fue expulsada del honor se había convertido en el honor mismo, el de elegir su camino, el de sostenerse en su verdad, aunque todos se opusieran. Un atardecer, mientras la familia se reunía en la cima de la montaña, Mariana contempló el horizonte teñido de tonos dorados y rojos. El viento acariciaba su cabello y el murmullo del río llegaba hasta sus oídos como un recuerdo. Cerró los ojos y en un susurro cargado de emoción pronunció la frase que guardaba en su corazón desde aquella primera noche de tormenta. Lo que comenzó con miedo se volvió la fuerza que nos unió para siempre. Tallén la tomó de la mano, los niños jugaron alrededor de sus pies y el cielo pareció inclinarse para bendecirlos. Ese fue el final que nadie imaginó. La joven que todos creían perdida se convirtió en ejemplo de valentía. El guerrero que juró no volver a amar se redimió en la ternura. Y dos mundos separados por el odio fueron unidos por un lazo que ni el tiempo ni la memoria pudieron romper. Porque en medio del prejuicio, del dolor y de la intolerancia nació algo más fuerte, un amor destinado a ser eterno. Antes de despedirnos, quiero invitarte a ser parte de esta gran comunidad que ama los romances de época, esas historias que nos hacen soñar, suspirar y creer en la fuerza del amor verdadero. Tu suscripción y tu me gusta no son solo un apoyo al canal, son la manera de asegurarte de que sigamos compartiendo más relatos que llenen tu corazón. Y para saber que estuviste aquí, quiero pedirte que dejes en los comentarios una sola palabra que lo resume todo: eterno. Porque así es este amor, eterno en la memoria y eterno en el alma.